Justamente hoy vamos a compartir acerca de que todo creyente es sacerdote, todos los cristianos somos sacerdotes. Eso es lo que sigue en nuestra lista de los distintivos bautistas. Y les animo a estar orando. El domingo pasado tuvimos algunas complicaciones también con alguna canción. No por el director, sino porque la música va a un tiempo que a veces es más acelerado, a veces es muy lento, ¿no? Y yo les digo, porque fui director de la música congregacional por muchos años, y claro, no es lo mismo cantar con una pista que cantar con el piano o con una guitarra, ¿no? Encima, allá en Torcuato, en el tiempo que yo dirigía, tocaba Florencia, que es mi hija, entonces nos conocíamos bien y ella me seguía a mí. Normalmente lo que te dicen y lo que te enseñan es que el director tiene que seguir al piano o a quien está tocando, ¿no? Pero es difícil. Estén orando por Jazmín. Jazmín está aprendiendo piano. Estén orando porque hay otros que saben tocar guitarra, también por Eli que sabe tocar el piano. Oremos para que los músicos que tenemos en la iglesia el año que viene puedan estar tocando y podamos ya no depender de una grabación que está hecha, ¿sí? Y los músicos, los directores puedan hacerlo mejor. Yo cuando dirijo soy de estirar mucho los finales, ¿no? Y con esto no lo podés hacer. Con esto tenés que ir al ritmo que va la música. Pero bueno, estén orando por eso, que el Señor esté obrando y esté proveyendo también de algunos músicos. Bien, ya vimos con la B, bautismo y Santa Cena, lo hemos visto y lo hemos practicado. Practicamos el día que enseñamos el bautismo, vimos cómo era el bautismo y vimos la próxima semana de la Santa Cena y practicamos la Santa Cena. Con la A era la autoridad bíblica. Lo que la Biblia dice es lo que nosotros creemos y es lo que nosotros practicamos. Esa es la autoridad bíblica. Y vimos en las últimas 2 semanas que con la U, que los únicos 2 oficios que reconoce la palabra de Dios son los pastores y los diáconos. Y estuvimos viendo cuáles son los requisitos y cuáles son los ministerios, tanto de los pastores como de los diáconos. Hoy nos toca la T, y con la T en los distintivos bautistas es todo creyente es sacerdote. Todo creyente es sacerdote. Los sacerdotes vienen del Antiguo Testamento. El Señor dijo a Moisés que tenía que poner sacerdotes para guiar al pueblo y para interceder por el pueblo. Los sacerdotes, los primeros sacerdotes que hubo, y los vimos un poco, ¿se acuerdan cuando estudiamos 1 Pedro? Cuando Pedro hablaba de que somos real sacerdocio. Los sacerdotes tenían que cumplir con ciertos requisitos para poder llegar a ser sacerdotes y con ciertos ritos. Ellos tenían que lavarse para purificarse, para poder después recién ministrar como sacerdotes. Tenían que vestir ciertas vestiduras para poder cumplir con lo que el Señor había dicho que tenían que hacer los sacerdotes. Ahora, iba a pasarlo y me olvidé. Después se los voy a pasar. Tengo en el celular, pero como a veces no se ve bien acá en la pantalla, quería pasárselos. ¿Cómo era el templo en el tiempo del Señor Jesucristo? Y el templo contaba con distintas áreas, ¿no es cierto? La primera área, que era la más grande, o sea, más grande porque era todo lo que estaba alrededor, era lo que se llama el patio de los gentiles. En el patio de los gentiles solamente estaban los gentiles y no podían pasar más allá de
ese lugar. Ellos no tenían derecho y si traspasaban las paredes que eran del patio de los gentiles, ellos iban a sufrir la muerte. Después estaba el patio de las mujeres, porque en ese tiempo la mujer era un objeto más de la casa, pongámosle. O sea, las mujeres no tenían los derechos que tenían los hombres. Entonces estaba el patio de los gentiles, estaba el lugar para las mujeres y después estaba el lugar para los hombres. Mujeres judías y hombres judíos, ¿no? Después de allí estaba el lugar que era donde entraban los sacerdotes, la cámara donde entraban los sacerdotes. Allí los sacerdotes ofrecían sacrificios. Ahí ellos estaban en ese lugar para ofrecer sacrificios por ellos mismos y por el pueblo. Ellos intercedían ante el Señor por el pueblo. Y después había que la parte donde estaban los sacerdotes ya estaba separado, no solamente por paredes, había un cortinado que llegaba hasta cierta altura y ahí entraban los sacerdotes, pero donde iban a estar los sumos sacerdotes, donde podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, solamente una vez al año, estaba cubierto con una cortina que llegaba desde el techo hasta el piso. Una cortina o un velo, como lo llama la palabra de Dios, que separaba el lugar santísimo. Era conocido así, como el lugar santísimo. Era donde la presencia del Señor estaba constantemente cuando el sacerdote entraba. El sumo sacerdote, El sumo sacerdote, al entrar ahí, entre una de las cosas que tenía en su vestimenta era una cuerda atada a su cintura que la punta quedaba afuera. ¿Por qué? Porque si el sumo sacerdote entraba con pecado, él iba a morir. Y no podía entrar cualquiera al lugar santísimo a buscarlo, a rescatarlo, a sacar el cuerpo. Entonces, si el sumo sacerdote moría, ellos lo sacaban tirando de la soga. Ahora, claro, estaba solamente el sumo sacerdote. ¿Cómo sabían si él moría o no? En su vestimenta tenía campanitas que estaban constantemente sonando, y si dejaban de sonar era por algo, ¿no? Era porque había muerto el sumo sacerdote, y así sabían y lo podían sacar. Ahora, con todo esto, como dije antes, el sumo sacerdote entraba a ese lugar una vez al año, y ofrecía también sacrificios por él. Allí estaba el altar, ¿sí? Allí estaban las cosas más sagradas para alabar a nuestro Señor y para estar con nuestro Señor. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nosotros, ningún otro judío podía entrar a ese lugar, ni siquiera otro sacerdote podía entrar a ese lugar. Nos dice en Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 7, que el que entraba allí moría. Si entraba alguien que no era el sumo sacerdote, moría. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando murió, Él es nuestro sumo sacerdote. Y gracias al Señor por eso. Él es quien tiene la entrada principal al Padre, y Él es quien intercede por nosotros ante el Padre. Pero también, como estudiamos en Pedro y como vemos en otros versículos de la palabra de Dios, nosotros somos sacerdotes. En Apocalipsis dice que Él nos hizo
reyes y sacerdotes. Nosotros ahora somos el sacerdocio santo que el Señor preparó. Ahora, esto puede ser posible gracias a que cuando el Señor Jesucristo murió, y esto es lo que narra Lucas capítulo 23, les voy a invitar a que lo busquen. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Versículo 44. El Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, Él está siendo crucificado. Él está allí a punto de morir. Y cuando Él muere, Él le está diciendo al ladrón que está al lado suyo, que le está diciendo, está reconociendo a Él como Dios. Él le dice que hoy estarás, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y versículo 44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Pero en lo que queremos enfocarnos es en lo que dice versículo 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En los otros evangelios nos narra que hubo como un temblor en ese momento sobre la tierra. El velo del templo, que era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, del lugar a donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, del lugar en donde Dios manifestaba su gloria para el pueblo, se rasgó. Se quebró como si hubiese sido una roca, como si hubiese sido una pared edificada. Y era una tela, era una cortina. No era un material que uno puede decir se rompe por un terremoto, se rompe porque hubo un temblor. Pero esa era la voluntad del Señor. Eso era lo que iba a permitirnos a nosotros, a su iglesia, tener acceso al lugar santísimo, tener acceso a nuestro Señor. El autor de Hebreos dice que nosotros tenemos libertad, la libertad que ningún israelita tenía, la libertad que todo el pueblo de Israel hubiese querido tener, de entrar a la misma presencia del Señor, y no la pudieron tener. Nosotros, dice a Hebreos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Tenemos acceso al lugar santísimo. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana, del acceso que nosotros tenemos al lugar santísimo y de qué es lo que tenemos que hacer cuando ingresamos a ese lugar. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte, Señor, por la obra que tu Hijo ha hecho a favor nuestro. Señor, entre tantas cosas que Él hizo al morir en la cruz del Calvario, nos abrió un camino seguro, nos abrió un camino hacia ti, Señor. Él abrió la entrada para que nosotros tuviésemos acceso en cada momento, Señor, sin tener que esperar a que alguien interceda por nosotros.
sin tener que esperar a que alguien ofrezca un sacrificio por nosotros. Él ya es el sacrificio. Y Él nos abrió esa entrada. Lo agradecemos, Padre, y rogamos que tengamos muchísima sabiduría para poder hacer esto, Señor, en cada momento y en cada lugar en el que estamos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Ahora, ¿cómo tenemos esa entrada? ¿Cómo llegamos a ese lugar santísimo? Llegamos por medio de la oración. Llegamos por orar. El acceso que nosotros tenemos es el mismo acceso que tenía el sumo sacerdote para interceder. Él intercedía, los sacerdotes intercedían. Y nosotros tenemos ese privilegio de interceder por nosotros e interceder por los demás. De orar por nosotros y de orar por los demás. Seguramente te pasó si trabajás o estudiás y los demás saben que sos un cristiano, que cuando tuvieron una dificultad o están pasando por algún problema, vienen y te dicen, orá por favor por mí. Orá porque estoy enfermo, orá porque estoy pasando por este problema, orá porque me estoy separando, orá por... Y es re lindo cuando alguien se acerca y te pide que estés orando por él, que estés orando por ella, porque ya los están superando los problemas. Porque ellos reconocen que ellos mismos no tienen acceso al Padre. Ellos mismos no tienen acceso al lugar que nosotros sí lo tenemos. Nosotros podemos llegar hasta la misma presencia del Señor. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la oración. Acerca de la oración. El Señor dice que nosotros tenemos que orar en todo momento. En todo momento. Primera Tesalonicenses 5:17. Algunos seguramente lo saben de memoria. Es un versículo cortito que dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. El Señor nos dice, tenés abierto el acceso a mi presencia. Tenés el velo que se rasgó y que ya no impide que vos estés en la presencia del Señor. Podés estar en todo momento. Podés estar en cualquier hora del día. Y te despertás a la madrugada y no podés dormir, ¿y qué haces? ¿Prendés la tele? ¿O te metés en el Facebook, en Instagram? ¿Te metés a ver las noticias? ¿O te dedicas a orar? ¿O te dedicas a orar? Podemos orar. No importa si son las 2 de la mañana o si son las 10 de la noche, si son las 3 de la tarde. Podemos orar. El Señor dice que podemos orar sin cesar. Fíjese lo que dice Efesios. Efesios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. No tenemos que esperar a estar pasando por alguna prueba. No tenemos que esperar a que estemos sin trabajo y necesitamos conseguir un trabajo. Tenemos que orar.
El Señor nos anima a orar en todo tiempo. Vamos a ver después en algunos otros versículos más adelante que tenemos que orar con acciones de gracia, que tenemos que orar por nuestra familia, que tenemos que orar por la provisión del Señor, agradeciendo y pidiendo al Señor su provisión. Agradeciendo y pidiendo al Señor por nuestra familia, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por mis padres. Sabemos que Él es quien tiene el control de todo. Sabemos que Él es quien nos da la salud para que podamos estudiar o trabajar. Sabemos que Él es quien nos provee, aunque estemos sin trabajo. ¿Cuántos de nosotros que alguna vez estuvimos sin trabajo, el Señor nos hizo faltar algo? Nunca, casi nunca nos hace faltar nada. Hasta incluso a veces nos da más de lo que nosotros necesitamos o de lo que nosotros quisiéramos tener. Ese es nuestro Señor. Pero Él pide que nosotros intercedamos. Él no sabe las necesidades que tenemos. Sí, Él dice el Señor Jesucristo enseñando que Él sabe cuántos pelos tenemos cada uno en nuestra cabeza. Algunos, gracias al Señor, tienen muchos más que otros. Pero Él sabe hasta eso. Y el Señor Jesucristo les está enseñando a sus discípulos y a la gente y les dice: ¿cómo no va a cuidar el Señor de vos? Él cuida de las aves que no siembran, dice. Pero Él cuida de las aves. Y le hace crecer las flores. El otro día estaba viendo el cactus que tenemos acá adelante, no sé cuántos lo vieron. Hermoso, plagado de flores. Flores hermosísimas. ¿Y por qué? ¿Cuántos de nosotros regamos el cactus? Bueno, no se riega mucho el cactus, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros cuidamos de ese cactus? Ninguno de nosotros. Pero el Señor hace florecer. Y el Señor dice, el Señor Jesucristo dice, si el Padre cuida de las plantas, cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Y Él sabe de qué cosas tenés necesidad. Sin embargo, el Padre quiere que pidamos por las necesidades que tenemos. Porque Él quiere estar en comunicación con nosotros. Y quieren que como nosotros, como hacemos con nuestros padres terrenales, les pidamos las cosas que necesitamos, las cosas que nos gustaría poder tener, las cosas que queremos tener. Pero necesitamos orar. Y lo primero que vemos acá es que el Señor nos pide que oremos en todo tiempo, que oremos sin cesar. El salmista le decía en el capítulo 5 al Señor: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. A la mañana temprano el salmista se levantaba para orar. El Señor Jesucristo nos enseña exactamente lo mismo. Él se levantaba muy de mañana, dice el Evangelio, y iba a orar. Y cuando estaba allí en el Getsemaní, orando, era muy tarde en la noche. Y el Señor Jesucristo estaba orando. Y Él es nuestro mayor ejemplo. Él es nuestro mejor ejemplo. Entonces, como sacerdotes, y porque tenemos el privilegio de poder entrar en cualquier momento, en cualquier horario del día, en cualquier lugar donde estamos, podemos orar y tenemos que orar. Tenemos que orar en todo momento.
tenemos que orar en cualquier lugar que estamos. El salmista dice en el Salmo 130, versículos 1 y 2, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor. Oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Él estaba en lo profundo de una depresión, en lo profundo de su vida, tocando ya fondo. Y él le dice, de ahí clamé a ti, Señor, de ahí estoy orando, de ahí estoy rogando. Escucha, Señor, mi oración. Escucha mi súplica. Y conocemos muchísimos ejemplos en la palabra de Dios. Jonás, orando, ¿dónde? Desde el vientre del pez. Desde el vientre del pez él estaba orando y el Señor lo estaba escuchando. A veces los problemas nos superan. A veces las cosas que pasan nos agobian. No sabemos ya qué hacer. No sé qué hacer con mi marido. No sé qué hacer con mi mujer. No sé qué hacer con mis hijos. ¿Cómo hago para que esté más atento a las cosas del Señor? ¿Cómo hago para que esté más atento a las cosas de la familia, a lo que necesitamos? Es tan sencillo como doblar tu rodilla y orar. Orar. Y nos pasa a todos, pero sobre todo a los hombres. Si te quedás sin trabajo, si estás soltero es una cosa, pero si estás casado, si tenés chicos chiquitos y te quedás sin trabajo, no sabes qué hacer, estás desesperado. Porque necesitas traer provisión para tu familia. Porque sabes que sos vos el que tiene que proveer. ¿Y qué haces? Salís a buscar trabajo, por supuesto. Pero tenés que orar. Tenés que orar. Daniel estaba en el foso de los leones. Y el Señor cuidó de él. Él oró. Él oraba con su ventana abierta cada día, mirando hacia Jerusalén, rogando al Padre, honrando al Padre. Y por eso fue condenado, pero él estaba allí orando. Y lo vemos en nuestro Señor, orando, cuando venían las pruebas, orando para agradecer al Padre porque estaba por multiplicar los panes y los peces para alimentar a la multitud que estaba allí. Orando porque el Señor iba a sanar a los paralíticos, a los ciegos. Porque el Señor iba a sacar demonios de algunos que estaban endemoniados, agradeciéndole. Y lo vemos orando y cayendo, dice, de su cabeza grandes lágrimas, grandes gotas de sangre, por la angustia que él estaba sufriendo, porque iba a cargar los pecados de cada uno de nosotros. Entonces no tiene que haber un problema que sea tan grande que no podamos orar. No hay nada grande para Él, no hay nada imposible para Él. No importa cuál es la circunstancia. Y si no estás pasando por ninguna prueba, si no estás pasando por ninguna circunstancia extrema o fea, igual tenés que inclinar tu rodilla y orar, agradecer al Padre por todo lo que nos das, agradecer al Padre porque tenemos un nuevo día de vida, porque esta mañana
me desperté. Y si era su voluntad, yo podría haber estado en su presencia esta mañana. No haberme levantado de la cama. Haber tenido un accidente cuando venía de casa para acá. Podrían haber pasado 1000 cosas distintas. Pero el Señor nos permite estar un día más levantados para adorarle y para honrarle. Entonces, ¿cómo no agradecer eso? ¿Cómo no agradecer por cada una de las cosas que el Señor nos da? ¿Cómo no agradecer porque podemos reunirnos y estar en comunión unos con otros? En poder estar juntos para alabarle y en poder estar juntos para escuchar su palabra y en poder estar juntos para alimentarnos unos a otros, animarnos unos a otros, como dice el autor de Hebreos, al amor y a las buenas obras. Entonces, oramos en todo lugar, oramos en todo momento. También necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos orar vos por mí y yo por vos. Por el que está al lado tuyo, por el que está delante tuyo, por el que está atrás tuyo. Fíjense en el libro de Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si bien allí está hablando en un contexto de algunos que estaban enfermos, el Señor dice que tenemos que orar unos por otros. Orar unos por otros. Cuando te enterás que un hermano está sin trabajo, cuando te enterás que un hermano está enfermo, cuando te enterás que un hermano tiene una necesidad, o cuando te enterás cosas lindas que le están pasando al hermano, el que no tenía trabajo, consiguió trabajo, gloria al Señor, y oramos por él, seguimos orando y agradecemos al Señor, porque consiguió un buen trabajo. Agradecemos al Señor porque tal hermana está embarazada, va a traer un nuevo niño al mundo. Y agradecemos por eso. Agradecemos porque nuestra hermana, nuestro hermano que andaba mal de salud ahora ya está bien. Agradecemos por las provisiones que el Señor nos da día a día. Y oramos por el otro, por todo lo que el Señor le da. No tenemos envidia de lo que el Señor le da. Agradecemos al Señor por eso. A mí me gustaría tener el celular que tiene tal hermano. Bueno, agradece al Señor. Agradece que aunque a vos no te lo dio, el otro hermano sí lo tiene. Agradece que el otro pudo comprarse una remera, pudo comprarse un pantalón, pudo comprarse un par de zapatillas. Oramos los unos por los otros, no solamente por las necesidades que tenemos, sino que oramos agradeciendo al Señor por todo lo que le da a ese hermano y a esa hermana. Pero oramos los unos por los otros. Oramos en todo tiempo, unos por otros. Un pastor me enseñó una vez que él en su mente, para poder orar por todos los hermanos de la iglesia, él había hecho como un mapa de donde vivía cada hermano. Entonces,
comenzaba orando, pongámosle en este caso, por Sonia y los muchachos que son los que más lejos viven. Entonces él empezaba orando por allá. Y después viniendo más para acá, oraba por Nelson y su familia, oraba por Jazmín. Y después en su mente seguía más para acá y oraba por los Rabia, oraba por Juan, oraba por los Miranda. Y después seguía un poco más allá y oraba por nosotros. Y así, por cada uno de los hermanos, él iba orando, teniendo en su mente un diagrama. Imagínense, acá somos 30 como muchos. En una iglesia de 100 o de 200 es más complicado. Pero él decía, para mí es mucho más fácil orar así por cada uno de los hermanos. Por cada uno de los hermanos. Y quizás es lo que podemos hacer. Quizás tenés otro método y decís, voy a anotar por los apellidos de cada uno de los hermanos. Y esta semana o el día de hoy oro por los que van de la A a la Z, a la M. Si vamos a orar de la A a la Z, no es complicado, pero de la A a la M. Y mañana de la N a la Z. Y el próximo día vuelvo a orar de la A a la M por todos los hermanos que su apellido terminan con esa vocal. Quizás querés simplemente anotar en un papel los nombres de cada uno de los hermanos. Y decís, hoy oro por este, mañana por este. Y así. Pero necesitamos los unos de los otros. Yo necesito de sus oraciones y ustedes necesitan de mis oraciones. Entonces, ¿qué mejor que orar los unos por los otros? ¿Qué mejor que llevarnos delante del Señor unos a otros? Por todo. Las necesidades, los agradecimientos y los pedidos especiales que cada uno de nosotros puede llegar a tener. El Señor nos manda a que tenemos que orar los unos por los otros. También, muy importante, tenemos que orar por los pastores. Y aunque no hay un versículo específico que dice que tenemos que orar por los pastores, él sí habla de que en Hebreos dice que tenemos que acordarnos de ellos. Y Pablo, más de una vez, le dice a los hermanos, y eso lo pueden ver en 1 Tesalonicenses 5:25 y en 2 Tesalonicenses 3:1 y en Efesios también, que Pablo les dice, oren por mí. Y él le dice en distintas circunstancias en las que les está pidiendo que oren. En uno de los casos les dice, oren por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el Evangelio. Oren por mí porque estoy pasando por estas situaciones. Oren por mí, por mi ministerio. Necesitamos orar por los pastores. No solamente por el pastor de tu iglesia. Necesitas orar por todos los pastores que conoces. Y también te animo a que hagas una lista. Quizás conoces solamente a los pastores de la iglesia en Villa de Mayo, en Don Torcuato, Talar, Florida y San Miguel. Bueno, ora por ellos. Quizás conoces a los misioneros o a los pastores que están en Mendoza, que van a San Rafael, al retiro de jóvenes. Bueno, ora por ellos. Quizás conoces otros pastores o otros misioneros que están por el mundo. Ora por ellos. Estoy pidiendo a algunos pastores que me pasen una lista de pastores que ellos conocen. De pastores que están en el interior de nuestro país, de pastores que están en el exterior. De pastores que están acá en Buenos Aires, en distintas iglesias. ¿Por qué? Porque quiero compartirla con ustedes, para que ustedes también puedan estar orando por todos los pastores que estamos predicando la palabra de Dios. Saben que una de las cosas preferidas para Satanás es
hacer que los pastores caigan. Pues si el pastor cae, o si el pastor deja de enseñar bien la palabra de Dios, o si el pastor deja de ministrar a los hermanos con la palabra de Dios, él ganó un montón de terreno. Y cuando un pastor se aparta o cuando un pastor cae en pecado, hay muchísima gente que se va lamentablemente de las iglesias y dejan de congregarse. Entonces necesitamos orar por los pastores. Oren para que desde este púlpito, sea yo o sea el pastor que esté, nunca se deje de enseñar la palabra de Dios. Nunca se deje de enseñar lo que el Señor nos enseña. Nunca se deje de predicar la sana doctrina. Necesitan orar por eso. Necesitan orar por los pastores. También necesitamos orar por las autoridades. Fíjense en 1 de Timoteo. También versículo muy conocido. Y también cuando estudiamos Pedro vimos acerca de que tenemos que sujetarnos a las autoridades. Pero Pablo le enseña a Timoteo y le dice que esto le tiene que enseñar a la iglesia. Capítulo 2 de 1 Timoteo, versículo 1 en adelante, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que orar. Tenemos que orar por el presidente. ¿Puedo estar de acuerdo o no? Puede ser del signo político que yo soy o no. Pero necesitamos orar por el presidente. Necesitamos que él tenga sabiduría para guiar al pueblo argentino. Necesitamos orar por los presidentes de los otros países porque necesitan gobernar a sus países acorde a la palabra de Dios. Y sabemos que la mayoría de los presidentes no son salvos y sabemos que entonces no van a buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere que hagan. Pero necesitamos orar por ellos. Necesitamos orar. Necesitamos orar por el gobernador. Nos parezca que es un hipócrita, que es un tirano, que es lo que sea, necesitamos orar por el gobernador. Necesitamos orar por el intendente, por los concejales, por los diputados. Cada uno de ellos fueron puestos por el Señor. A veces creemos que cuando voy al cuarto oscuro y pongo mi voto, yo estoy eligiendo. No, el Señor es el quien pone a las autoridades. Y Pedro le enseñaba, y Pablo también le está diciendo acá a Timoteo, cuando en este momento los reyes y los gobernantes perseguían a la iglesia. Cuando en este momento ellos eran hostigados, no solamente por los reyes y los gobernantes, eran hostigados por las autoridades del pueblo de Israel, que eran los fariseos. Y él les dice, tenemos que orar por cada uno de ellos. Necesitamos orar. ¿Queremos aumento en nuestro sueldo? Bueno, tenés que orar por tu presidente. Tenés que orar por las autoridades del ANSES, que creo que ya no es más ANSES. Tenés que orar por las autoridades que están en cada lugar, en cada ministerio. No te están entregando los remedios que te tienen que entregar. Orá por quienes están en el Ministerio de Salud. A veces ni sabemos, y está bien, no tenemos que saber quién es ministro de cada área del gobierno, pero sí necesitamos saber que tenemos que orar por cada uno de ellos. El Señor nos pide eso, el Señor nos manda eso. Tenemos que orar por los que son molestos o los que nos molestan. Aquellos que cuando queremos predicar el Evangelio siempre están poniendo una piedra de tropiezo. O por aquellos que están cargándonos. Ah, ahí viene el pastorcito.
Otra vez con las cosas que Él dice que enseña la Biblia. El Señor nos enseñó. El Señor nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. El Señor nos manda. Él les estaba enseñando allí, diciéndoles, les fue dicho esto, amad a los que os aman y aborreced a vuestros enemigos. Y Él dice, no, ya no es más así. Ahora yo les digo, oren, amen a los que están hablando en contra de ustedes, a los que los están molestando, a los que los están ultrajando, a los que están impidiendo que ustedes prediquen la palabra de Dios. Oren por ellos, vez tras vez. Y en Lucas capítulo 6, versículo 28, el Señor dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Necesitamos orar por aquellos que parecen nuestros enemigos terrenales. Tenemos que orar aún por ellos, interceder como sacerdotes por cada uno de ellos. Y muy especialmente como sacerdotes de nuestro Señor, de nuestro Salvador, tenemos que orar por la salvación de aquellos que están perdidos. El Señor Jesucristo, enseñándole a sus discípulos, les dice en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Para qué? Para que prediquen. Pablo le dice a los romanos, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a ser salvos si no llevamos la palabra de Dios, si no llevamos el evangelio de la salvación a los que necesitan ser salvos? Necesitamos orar por salvación de almas, de los que están a nuestro lado, de los que estudian con nosotros, de los que trabajan con nosotros, de nuestra familia, de nuestros conocidos del barrio. Necesitamos orar por los vecinos de Villa de Mayo. Que el Señor esté obrando, que el Señor esté proveyendo salvación para ellos. Que el Espíritu Santo esté quebrantando sus vidas para que puedan llegar a creer en el Señor Jesucristo. Tenemos que orar entre todas estas cosas que vimos, tenemos que orar por los enfermos. No solamente los enfermos que nosotros conocemos, necesitamos orar por los enfermos que aún no conocemos, por los enfermos que tienen necesidad, sobre todo de salvación. Me imagino que debe haber cientos de hermanos en todo el mundo que necesitan que estemos orando por ellos porque están enfermos, porque están padeciendo distintas enfermedades. Necesitamos orar por los enfermos. Necesitamos orar por los pobres, por aquellos que están padeciendo indigencia en este mundo, por aquellos que en este momento no tienen para comprarse un pan. Necesitamos orar. Por supuesto, necesitamos poner nuestra fe en acción también, pero tenemos que orar por ellos, por el pibe que está pidiendo en la esquina. Y muchas veces, y me ha pasado, yo sé, muchas veces tenemos recelo de darle una moneda a alguien porque decimos va a ir a comprarse alcohol, o va a ir a comprarse drogas, o va a ir a comprarse cigarrillos. Pero cuando vemos que realmente tienen una necesidad, si no le querés dar plata,
comprale un sándwich, comprale una bebida, comprale algo para que pueda alimentarse. Pero necesitamos orar por ellos. Necesitamos orar por los niños, especialmente por los niños de nuestros hermanos, porque ellos necesitan crecer conociendo al Señor y porque necesitan llegar a ser salvos en algún momento. Que el Señor obre en sus vidas, que el Señor trabaje en sus vidas. Necesitamos orar que el Señor los cuide en cada momento en este mundo tan terrible y tan injusto que estamos viviendo en este momento. Necesitamos orar por la paz y por la salvación del mundo. Hay guerra en muchos lugares. Tenemos más conocimiento de lo que está pasando entre Israel y el Líbano y lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, porque son las guerras que más están durando y porque son las guerras que más se difunden en este momento. Pero entre China occidental y China oriental, tiene problemas entre ellos. Corea tiene problemas entre ellos. Y así cualquier cantidad de países. Y algunos no tienen guerra con otros países, tienen problemas internos. Con presidentes que son dictadores. Con presidentes que permiten que la droga circule como si fuese una moneda corriente. Con presidentes y gobernantes que no les afecta nada de lo que pasa a su pueblo. Necesitamos orar por la paz del mundo y necesitamos orar por la salvación en estos lugares en especial. Y por último, algo que necesitamos hacer, algo que tenemos que hacer. Oramos cada uno, porque cada uno somos sacerdotes. Oramos cada uno de nosotros por nosotros y oramos por los demás, por los hermanos, oramos por los incrédulos, oramos por salvación, oramos por paz, oramos por los pobres, oramos por los niños y oramos por cada una de las cosas que mencionamos recién. Pero 2 versículos que quiero que busquen. Hechos capítulo 12. Y el otro está en capítulo 13. Hechos capítulo 12. Pedro está preso. Pedro está en la cárcel. Y dice, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro estaba preso. El líder de la iglesia estaba preso. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Estaban reunidos orando. La iglesia estaba reunida orando. Capítulo 13. Ahí nomás. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos
y les despidieron. La iglesia estaba reunida. Y dice el Señor que ayunando y orando, enviaron a aquellos a que el Espíritu Santo había puesto para que los envíen. Te animo a que busques en el libro de Hechos, sobre todo en los primeros capítulos. Vez tras vez, dice que los hermanos estaban juntos, compartiendo el pan, ministrando la palabra de Dios y orando. La iglesia toda junta estaba orando. Y Pedro fue liberado de la cárcel. Y Pablo y Silas fueron enviados como misioneros. El Señor quiere que como iglesia oremos todos juntos. Y yo sé porque a veces en la casa se hace difícil, sobre todo cuando los chicos ya van creciendo, porque papá trabaja en un horario y mamá trabaja en otro y los chicos estudian en un horario y no concordamos a veces los horarios para orar todos juntos, para leer la palabra todos juntos. Pero esa es la voluntad del Señor, eso es lo que el Señor quiere, que como familia nos juntemos y oremos, que como familia nos juntemos y leamos la palabra de Dios. ¿Y es difícil? Sí, es difícil por los horarios, más hoy en día que tenemos distintos horarios de trabajo, distintos horarios de estudio. Y como iglesia es exactamente lo mismo. Yo sé que hay algunos que están entrando a trabajar al horario que nosotros tenemos la reunión de oración. Y otros que quizás recién están saliendo o quizás todavía no salieron del trabajo a la hora que tenemos la reunión de oración. O estás estudiando y no te permite. O estás haciendo algo que necesitas sí o sí hacer y no podés llegar. Está bien, todo eso es entendible y todo eso lo tenemos que comprender todos los hermanos y tenemos que orar por eso. Pero el Señor quiere que como iglesia, todos juntos, estemos orando. Como iglesia, todos juntos, estemos intercediendo porque somos sacerdotes. Porque cada uno de nosotros somos los que hoy tienen el privilegio de interceder por nosotros y por los demás. Por nosotros y por los que necesitan salvación. Entonces, te animo a que los miércoles cuando nos reunimos para orar, te hagas un tiempo para venir a orar. Y quizás no podés por el trabajo, quizás no podés por el estudio. Cuando estés de vacaciones, que no tenés que ir a tu trabajo, no tenés que ir a estudiar. Te animo a que vengas a orar, sea 1 o 2 semanas o sean 3 meses. Vení, orá junto con la demás gente de la iglesia. Necesitamos orar todos juntos. Necesitamos estar unidos en la oración. La responsabilidad que tenés vos y que tengo yo. Somos sacerdotes. Es más, Pedro nos llama que somos un sacerdocio santo, escogido por el Señor. Él, como exigió de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que cumplieran con la purificación, Él nos purificó. Él nos separó.
Él te escogió a vos antes de la fundación del mundo, para que vos seas el sacerdote que intercede por vos y por los demás. Así que te animo a cumplir con ese sacerdocio. Te animo a cumplir con lo que el Señor te eligió para que hagas. Los israelitas hubiesen querido tener la posibilidad de entrar al lugar santísimo y no pudieron. Solamente el sumo sacerdote. Y vos y yo tenemos el privilegio y la oportunidad de entrar en cada momento, en cada lugar y por cada circunstancia que estemos pasando a ese mismo lugar, a la presencia misma del Señor para interceder, para rogar al Señor de señores y al Rey de reyes. Así que, ¿qué más necesitamos? Solamente orar. Yo siempre digo que tenemos que doblar nuestras rodillas. Algunos ya estamos viejitos. Si doblamos la rodilla después no nos levantamos. No hay una posición especial en la que tenés que orar. Decimos siempre de doblar la rodilla porque es un símbolo de inclinarnos delante de nuestro Padre, de reverencia a Él. Pero podés ser reverente estando sentado en tu cama. Podés ser reverente estando acostado en tu cama. Podés ser reverente estando en el colectivo o en el auto o en donde estés. Así que te animo a que lo hagas. Oremos, necesitamos orar. Necesitamos orar por todo lo que está pasando en este mundo, pero en especial necesitamos orar por salvación de almas. Hay muchos que están yendo camino al infierno y necesitan creer en Cristo como Salvador. Así que, hermanos, les animo a que estemos orando por estas cosas. Nosotros somos sacerdotes escogidos por el Señor y puestos por el Señor para interceder. Así que, ánimo con esto, oremos y adelante, siempre, en cada momento, en cada lugar. Está preguntando al hermano, a la hermana, ¿por qué necesitas que ore? Y orá por eso, orá por los pastores, orá por los líderes, orá por todos, ¿sí? En especial por aquellos que sabemos que tienen alguna necesidad. Señor y Padre nuestro, gracias queremos darte por tu palabra, gracias queremos darte, Padre Celestial, porque tú nos elegiste, Señor. Tú nos has separado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para hacernos sacerdotes, para permitirnos entrar, Señor, a tu misma presencia. Rogamos, Padre Celestial, que obres en nuestras vidas, que trabajes en nuestras vidas, que podamos cada día, Señor, tener el deseo de estar en tu misma presencia, de estar, Señor, ante ti para rogarte, para interceder, Señor, por los demás. Pedimos que obres, Padre Celestial, que podamos utilizar cada momento que tenemos para orar a ti. Pedimos esto, Señor, y pedimos tu bendición ahora en el resto de esta reunión. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.